¿Cómo están, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien de salud. En esta semana vamos a trabajar un nuevo videíto que viene a ser el desarrollo de las páginas 108, 109 y 110 del libro Resolvemos Problemas para el primer año de secundaria. Entonces, estemos atentos porque el desarrollo de estas páginas corresponden a la experiencia número 7. ¿Correcto? En la experiencia número 7, actividad número 9, te dejan el desarrollo de estas páginas, así que mucha atención. Comprobamos nuestros aprendizajes. Propósito: empleamos recursos o procedimientos para determinar la longitud, el perímetro y el área de cuadriláteros, empleando unidades convencionales. Asimismo, justificamos con ejemplos y con nuestros procedimientos geométricos las relaciones y propiedades que descubrimos entre las formas geométricas y corregimos errores si los hubieras. Situación significativa A. Mónica decide construir un trapecio isósceles haciendo uso del mecano. ¿Cuál de los grupos debe elegir para formar un trapecio isósceles? Justifica tu respuesta. Como pueden observar, tenemos tres grupos. Cada grupo tiene 4 piezas de mecano. El grupo A tiene una pieza mediana, una un poco más pequeña y 2 más pequeñitas de color verde. El grupo B tiene una pieza grande de color marrón, una pieza mediana de color amarilla, una un poco más pequeña de color anaranjado y una pequeñita de color verde. Y el grupo C tiene 2 piezas de mecano de color marrón y 2 piezas de color naranja más pequeñas. Veamos entonces qué nos indican como resolución. Dice así: primero debemos conocer cuáles son las características de un trapecio isósceles y nos mencionan las siguientes. Tiene 2 lados paralelos y 2 lados no paralelos. Siguiente característica: sus 2 lados no paralelos son iguales. Tiene 4 ángulos, 2 agudos y 2 obtusos. Tiene 4 lados. Y por último nos mencionan que sus lados paralelos se denominan bases y son de diferente longitud. Una vez descritas algunas de las características de esta figura geométrica, se decide cuál de los grupos de mecanos nos permite construir un trapecio isósceles. Entonces, nuevamente te indico, te dan 3 grupos con piezas de mecano y con alguno de estos 3 grupos debemos de formar un trapecio isósceles, y aquí nos han dado algunas características. Vamos a la respuesta. La respuesta es el grupo A porque tiene 2 varillas iguales que serían los lados no paralelos y 2 varillas diferentes que serían las bases. Estimados estudiantes, como puedes observar, aquí he elaborado con las piezas del mecano, con las piezas del grupo A, con estas piezas del grupo A, he elaborado el trapecio isósceles que nos mencionan en la respuesta. Como puedes ver, el lado de color amarillo, que es el lado más largo, está como base mayor. Luego tenemos la base menor de color naranja y con las piezas pequeñitas hemos hecho los lados del trapecio, que son los lados no paralelos. Número 1. Describe 3 características más diferentes a las ya mencionadas en la resolución. Letra A. Otras características que estoy aquí mencionando, aparte de las que ya nos han indicado. Letra A. Sus diagonales tienen igual medida. Entonces, esta es otra característica. Letra B. La suma de sus ángulos opuestos suman 180 grados. Y otra característica más es que los ángulos al lado de sus bases son iguales. Pasamos a la pregunta número 2. ¿Puedes formar otros trapecios con B y C? Justifica tu respuesta y representa gráficamente. Entonces, aquí hemos elaborado
Con el grupo B hemos elaborado un trapecio rectangular, como puedes observar. Y con el grupo C hemos elaborado un rectángulo. Muy bien, entonces cada grupo de estas piezas de Mecano ha servido para elaborar una figura diferente. Con el grupo A, el trapecio isósceles, con el grupo B, el trapecio rectangular, y con el grupo C, un rectángulo. Pasamos a la siguiente situación significativa. Juan decide construir un romboide a partir de un rectángulo de papel que se muestra en la imagen. Calcular el área y el perímetro del romboide. Describe qué procedimiento realizaría Juan, luego justifica si el perímetro y el área del rectángulo del romboide tienen o no las mismas medidas. Resolución. Vamos a ver la resolución. Juan realiza el siguiente procedimiento para construir el romboide. Primero traza la diagonal del rectángulo y corta por dicho trazo. Entonces tiene aquí un rectángulo y traza, aquí lo estoy haciendo, una línea diagonal, una línea punteada, y por esta línea punteada luego va a cortar. Una vez que ha cortado las piezas, forma el romboide sin agregar o quitar papel. Con las mismas piezas de papel ahora tiene un romboide. Después de realizar el procedimiento, Juan observa que el área de ambas figuras es igual, pero al realizar la medición de los lados de cada figura se da cuenta que el romboide tiene mayor perímetro que el rectángulo. Sigamos leyendo. Número 1. Describe el procedimiento realizado por Juan. Vamos a describir entonces los pasos que ha seguido Juan para elaborar el romboide. Número 1. Mide el largo y el ancho del rectángulo. Número 2. Traza una diagonal. Número 3. Corta por la diagonal trazada. Número 4. Con ambas piezas forma el romboide. Y por último, número 5, mide ahora los nuevos lados del romboide y la altura. Número 2, mediante un ejemplo, comprueba si el área del rectángulo y del romboide tienen la misma medida. Acá tenemos con un ejemplo, estimados estudiantes, un rectángulo que tiene 10 centímetros de largo y 5 de ancho. Como ustedes saben perfectamente, el área es igual a base por altura. Si calculamos el área del rectángulo, 10 por 5, esto nos da 50 centímetros cuadrados. Ahora, si con este rectángulo formamos un romboide, correcto, trazamos la línea diagonal, cortamos y formamos un romboide, entonces las nuevas medidas serían las siguientes. Va a tener de lado 11,18 centímetros y de altura 4,72 centímetros. 4,472 centímetros. ¿Cómo se calcula el área del romboide? De igual forma que el rectángulo, base por altura. La base, como vuelvo a repetir, mide 11,18 centímetros y la altura, aquí está señalada la altura, mide 4,472 centímetros también. Multiplicando, vamos a tener un área aproximada, porque nos va a dar decimales, aproximada de 50 centímetros al cuadrado, lo cual comprueba que el área en ambos casos es la misma. El área no cambia, ya que se utiliza, como en el caso de Juan, ha utilizado la misma cantidad de papel, por lo tanto el área no va a cambiar. Lo que sí cambia es el perímetro, pero el área no cambia. Pasamos a la situación significativa C. José corta piezas cuadradas de papel. Para comprobar si son cuadradas, mide los lados y verifica que sean iguales, después de lo cual afirma que están bien cortadas. En cambio, Alessandra dice que para comprobar que las piezas de papel son cuadradas, se deben medir las diagonales.
así que estas son iguales, significa que la pieza cuadrada está bien cortada. Entonces, una cosa dice José, y otra cosa dice Alessandra. ¿Estás de acuerdo con el procedimiento de cada uno de ellos para determinar si las piezas cortadas tienen forma cuadrada? Justifica tu respuesta. Aprendemos a partir del error. Resolución. Si es suficiente que los cuatro lados sean iguales para asegurar que se trata de un cuadrado. La afirmación de Alessandra es válida, ya que en un cuadrado las diagonales son iguales. Luego nos hacen la primera pregunta y nos dicen lo siguiente: ¿son correctas las afirmaciones de la resolución para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa? Justifica tu respuesta mediante gráficos. Como hemos leído en la situación significativa B, José afirma que para saber si es un cuadrado basta con saber la medida de sus cuatro lados. Esto es lo que dice, acá le voy a poner una flechita, lo que dice José. En cambio, Alessandra dice que para ella es suficiente solamente medir las diagonales y que estas diagonales deben de ser iguales. Esto es lo que dice Alessandra. Vamos a ponerle aquí Alessandra. Muy bien, entonces hemos graficado lo que ha mencionado cada uno de ellos. Pero, estimados estudiantes, ¿será suficiente solamente medir los lados, como dice José, o las diagonales, como dice Alessandra, para saber si se trata de un cuadrado? Veamos en la pregunta número 2. ¿Son suficientes por separado los procedimientos de José y Alessandra para asegurar que las piezas son cuadradas? Justifica tu respuesta mediante gráficos. Nosotros respondemos lo siguiente, que lo que indica José y lo que indica Alessandra no son suficientes, ya que un rombo también tiene sus lados iguales. Como puedes observar, este es un rombo y tiene sus lados iguales. Entonces no es suficiente con solamente saber si se trata de un cuadrado. Y también lo que dice Alessandra, que hay que solamente medir las diagonales, pero en un rectángulo también las diagonales son iguales. Rectángulo. Entonces, estimados estudiantes, para concluir, para poder estar seguros si se trata de un cuadrado, correcto, entonces vamos a tener que hacer tres cosas. Primero, medir la longitud de sus lados. Los cuatro lados deben de ser iguales. Segundo, medir las diagonales. Las diagonales también deben de ser iguales. Y tercero, la medida de sus ángulos, de sus cuatro ángulos, debe de ser de 90 grados. Realizando estos tres procedimientos, nos aseguraremos que se trata verdaderamente de un cuadrado. ¿Correcto? Entonces voy a repetir aquí lo que hay que trabajar. Primero, ver la medida de sus lados. Letra B, medir las diagonales. Y letra C, medir los ángulos. Y estos deben de ser de 90 grados. Verificando estas tres condiciones, entonces nos aseguramos que se trata efectivamente de un cuadrado. Correcto, entonces espero que te haya servido la solución de estas páginas, que son las páginas 108, 109 y 110, que pertenecen a la experiencia número 7. Se despide tu profesor Manuel Campos Cesen. Cuídate mucho y pórtate bien. Te estaré dejando el documento que hemos utilizado para la solución en este videito. Un abrazo, cuídate mucho, hasta luego.